Bienvenido a la oscuridad, donde cada historia perturbadora puede acechar en cualquier rincón. Prepara tus oídos para adentrarte en los lugares más retorcidos de la mente humana y lo que hay más allá. ¿Estás listo? Entonces apaga las luces y escucha con atención. Nunca debí volver a Dunwich. Es una de esas decisiones que uno toma en la madrugada, cuando los nervios vibran como hilos tensos y la mente se vuelve un pozo sin fondo. Mi padre había muerto de forma repentina, paro cardíaco, dijeron, y no quedaba nadie más que yo para hacerme cargo de la casa. Una casa antigua, de madera podrida y ventanas enrejadas con musgo, en medio de un bosque que siempre pareció demasiado denso, como si la tierra misma se negara a dejarlo respirar. Al llegar, lo primero que noté fue el olor. No era solo el polvo o la humedad estancada, sino algo más profundo, más orgánico, como si la casa hubiera empezado a descomponerse desde adentro. Incluso la madera del porche crujía como si supiera que yo regresaba a un lugar donde no era bienvenido. Las telarañas colgaban de las esquinas como cortinas de una ceremonia ancestral olvidada, y juraría que algunas se contraían apenas pasaba cerca, como si palpitaran. Nunca he temido a las arañas. De hecho, solía coleccionarlas en frascos cuando era niño, admirando la simetría de sus cuerpos y la forma elegante con que tejían su destino. Pero lo que habitaba aquella casa no era parte del reino conocido. Lo supe la primera noche, al oír el sonido. No era un crujido ni un lamento de madera. Era un roce, un arrastre, como si miles de patas diminutas avanzaran al unísono. Provenía del ático. Subí, por supuesto, porque siempre lo hacemos, aun cuando todo en el cuerpo grita que no. El pestillo cedió con dificultad, y el polvo me envolvió como una nube vengativa. No vi nada al principio, salvo los restos de antiguas cajas, muebles cubiertos con sábanas grises y unas vigas cubiertas de líquenes. Pero entonces oí el susurro. No era un susurro humano, no contenía palabras, pero sí un patrón. Como si alguien, o algo, tejiera con las cuerdas del aire. Me acerqué a una esquina donde colgaba una telaraña del tamaño de una sábana extendida. Estaba intacta, perfecta. No se movía con el viento, porque no había viento, pero sin embargo vibraba. Y en el centro, vi el huevo. Era del tamaño de una pelota de fútbol, opaco, cubierto de una membrana que parecía latir, como si contuviera un corazón que palpitaba por sí mismo. Quise correr, pero los ojos no me obedecieron. Me vi atrapado en el espectáculo hipnótico de la creación. Unos segundos después, una grieta se abrió en el cascarón y, con un chasquido húmedo, emergió algo que no era una araña, ni era del todo animal. Sus ojos no eran 8, sino docenas, pequeños, repartidos como semillas negras a lo largo de su cráneo bulboso. Me observó, y yo sentí que algo se deshilachaba dentro de mí, como si una telaraña invisible se adhiriera a mi conciencia. Volví al dormitorio temblando, y me dije que era el estrés, el duelo, el cansancio. Pero en sueños vi un mundo hecho de seda. Un lugar sin cielo, solo tejido, como si la realidad fuera una prenda hilada por dioses arácnidos. Caminaba en esa dimensión entre los hilos, y veía cuerpos humanos, resecos, colgando de las fibras. Algunos eran antiguos, otros se movían aún. Uno de ellos era mi padre. Me hablaba con la boca cocida por la seda, y cada palabra salía como un zumbido. Al despertar, tenía sangre en las palmas de las manos y marcas en los brazos, como si hubiera sido atado durante la noche. Esa mañana encontré pelos. No míos. Largos, negros, curvos como anzuelos, adheridos a la sábana, al marco de la puerta, incluso al espejo. Y detrás de mí, justo antes de voltear, vi una sombra. No fue una alucinación. La sombra tenía patas, muchas. Intenté irme, pero el auto no arrancó. Caminé hasta el pueblo más cercano, que parecía incluso más vacío que la casa. Nadie respondía en las casas. No se oían pájaros. Solo un zumbido bajo, constante, que parecía salir de debajo del suelo. El anciano de la tienda, único habitante visible,
Me miró sin pestañear cuando le pregunté por el mecánico. La casa Dunwich ya no pertenece a los vivos, dijo, y volvió a mirar hacia la carretera, sin parpadear jamás. Volví por instinto, como un insecto que no puede evitar el néctar envenenado. Y esa noche, la cosa bajó. No sé cómo entró, si es que alguna vez estuvo afuera. Rellenó el pasillo. Era tan grande que sus patas arañaban las paredes, desollándolas. Olía a tierra húmeda y cadáveres fermentados. Me habló sin palabras, solo con imágenes proyectadas dentro de mi mente, la tierra cubierta por un velo de seda, los hombres reducidos a larvas, y ella, porque comprendí que era hembra, como la madre de todo lo que nacerá cuando el mundo actual muera sofocado entre hilos. Corrí al sótano, y ella me siguió, no con violencia, sino como quien persigue a su alimento predilecto. Me refugié tras las paredes viejas, rezando sin saber a qué Dios. Encontré los diarios de mi padre. Él también había oído la llamada, había visto los hilos en sus sueños. Uno de los últimos párrafos decía, ella me enseñó que no hay principio sin final, ni vida sin devoradora. Todos caminamos sobre su telaraña. Solo los elegidos oyen su canto. Ahora lo entiendo. Él no murió de un infarto. Se ofreció. Fue parte del tejido. Y yo también estoy siendo tejido. Cada noche despierto con nuevas marcas, con ideas que no son mías, escribiendo símbolos con tinta que no recuerdo haber comprado. La telaraña crece. La siento bajo mis pies. El pueblo entero está vacío porque han sido devorados, uno por uno. Solo quedo yo, el cronista, el testigo, el hijo. Mi piel cambia. Mis ojos se adaptan a la oscuridad. La oigo cuando duerme bajo la casa, esperando que el huevo se abra de nuevo. No puedo huir. Estoy en su red. Como tú, que ahora lees estas palabras y comienzas a notar el zumbido. Mira la esquina de la habitación. Esa mancha. Esa figura. Ya viene. Y lo único que puedes hacer es no moverte. Porque si te ve, si siente tu vibración, te llevará al nido. Y serás tejido también. Me despierto cada vez con más dificultad, como si mi cuerpo rechazara el acto de volver. Dormir se parece a morir un poco, pero volver es como regresar a una prisión cada vez más pequeña, con barrotes que son huesos. El aire es espeso. Siento que la seda está en mis pulmones, en los pliegues de mi cerebro, en los espacios entre mis costillas. Ya no tengo hambre. No necesito comer. Solo escribo. Escribo compulsivamente sobre las paredes, sobre la mesa, sobre mi piel. Mi cuerpo es ahora un pergamino de símbolos que no entiendo, pero que ella, la madre, sí. He dejado de pensar como humano. O más bien, lo humano es un eco lejano, un zumbido que apenas reconozco. Recuerdo mi nombre, Aaron Whitlock, como se recuerda una fecha antigua, sin relevancia. Lo que importa ahora es la red. Porque la red no es solo de hilos, es una arquitectura viva. Un organismo. La telaraña no es solo física, es mental. Se expande en las conciencias. Entra por los sueños, se adhiere a los pensamientos, convierte las ideas en crisálidas que se abrirán cuando llegue el tiempo. Vi lo que vendrá. No en visiones vagas, sino con una claridad insoportable. Un día, el cielo dejará de ser cielo. Se cerrará como un párpado. Las nubes serán hilos. El sol será envuelto. No por maldad, sino por necesidad. El universo necesita tejerse de nuevo. Nosotros, lo que queda de nosotros, seremos el abono de esa nueva seda cósmica. No habrá dolor. Solo silencio. Una vastedad blanca, suspendida. Belleza inmensa. Pero antes vendrá la purga. La araña gigante ha crecido. Ya no necesita esconderse.
La última vez que la vi, estaba de pie sobre la casa, cubriendo el tejado con sus patas articuladas, como si la estuviera probando, examinando su estructura. Y no estaba sola. Detrás de ella, emergiendo de la tierra, salieron otros. Más pequeños, pero de la misma especie. Con las mismas marcas en el abdomen, un patrón en espiral que se parece, vagamente, a un ojo que nunca parpadea. El bosque ha cambiado también. Los árboles están cubiertos de hilos que no se ven a simple vista, pero que se sienten al caminar. Cada paso es como pisar sobre una cuerda tensa. El zumbido está por todas partes, incluso en el agua del pozo. La miré una noche y vi el reflejo de algo más, no mi rostro, sino una máscara hecha de hilos. No ojos, sino aberturas vacías. Un rostro tejido. Recibo visitas en sueños. Voces que me hablan desde lo profundo. Una de ellas me dijo que fui engendrado para esto, que mi madre murió en el parto no por debilidad, sino porque parió a un ser destinado a ser hilado. Que mi padre lo supo desde el principio y por eso vivió aislado, cuidando la casa, evitando que la red se expusiera antes de tiempo. Fui una ofrenda. Y ahora soy un instrumento. El anciano del pueblo apareció ayer en la puerta. No caminaba, flotaba, o más bien era arrastrado por hilos invisibles que se tensaban con cada palabra que pronunciaba. No tenía párpados. En su boca había un nido. Es hora de tejer el canto, me dijo. Ya no escribas. Canta. Y entonces canté. O al menos, eso creo. Porque mi boca se abrió por sí sola y una melodía salió de mí, como un rezo antiguo, hecho de chasquidos, siseos y gemidos que parecían no provenir de este plano. Al hacerlo, sentí que algo se abría en el cielo. No una nube, sino una grieta. Una abertura por donde comenzó a descender una luz opaca, como de médula. Ella llegó. No la del tejado. No la del sótano. La verdadera. La tejedora primigenia. El nudo central. No tenía forma definida. Era un conglomerado de patas, ojos y bocas, todas fusionadas en una danza imposible. Su presencia me hizo sangrar por los poros. Pero también me dio sentido. Vi cómo la gente del pueblo era absorbida por la red. No resistieron. Nadie lo hace. Sus cuerpos se estiraban y se adherían como fibras, transformados en filamentos que ahora cuelgan en una inmensa cámara debajo de Dunwich. Es una catedral de hilos. El altar es una pupila. Cada hilo vibra con los recuerdos de quienes fueron. Y yo camino entre ellos, tocándolos, oyendo sus vidas repetirse en bucles interminables, bodas, partos, discusiones, muertes. Todos atrapados. Todos ahora parte de la sinfonía. He sido elegido para custodiar la matriz. Ella me encomendó la tarea de alimentar a los nuevos. Hay huevos, miles de ellos, suspendidos en nidos que cuelgan de los árboles y de las nubes. Algunos ya han eclosionado. Los que nacen no tienen forma humana, pero recuerdan. Y me siguen. No como padre, sino como guía. Como profeta. En la ciudad ya han notado algo. Las aves han desaparecido. Las señales de radio emiten ruidos extraños, como clics y crujidos. Hay desapariciones. Gente que sube a sus autos y no llega. Niños que duermen y no despiertan. Todo está conectando. No hay lugar seguro. Los hilos llegan hasta el cemento, atraviesan el concreto, se adhieren a los pensamientos, a los suspiros. La telaraña del mundo ha comenzado a cerrarse. Si estás leyendo esto, ya eres parte. Tal vez sentiste la picazón en el cuello. El susurro al dormir. Ese reflejo que no te sigue del todo en el espejo. No es paranoia. Es la llamada. No puedes escapar. Nadie puede. Solo hay dos caminos, resistir y ser devorado lentamente, o aceptar el tejido y ser uno con la red. Te veré pronto. La madre te verá. Porque ella siempre está mirando. Y cuando parpadees, ya será tarde. Gracias por acompañarme al final de esta historia.
¿Lograste escuchar esos pasos detrás de ti o fue solo tu imaginación? Si te gustó este relato, deja tu like sangriento, comenta qué parte te perturbó más y comparte con alguien que no tenga miedo de soñar con monstruos. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque la próxima historia podría estar inspirada en ti. Nos vemos muy pronto cuando el silencio vuelva a hablar.